Un hombre reporta la desaparición de su esposa, Amy, en su aniversario, desatando una intensa investigación que revela oscuros secretos de su matrimonio, mientras las pruebas apuntan a él como el principal sospechoso. Manipulación, engaño y crimen se entrelazan en una historia donde la verdad se distorsiona por los medios y las apariencias. La película comienza con un hombre que se encuentra frente a su casa durante la mañana del 5 de julio. Poco después, se dirige a un bar. Al llegar, una mujer lo saluda con ironía, señalando que el príncipe ya ha llegado. Él le entrega un obsequio y le pide algo de beber. Ella, con curiosidad, le pregunta por qué está nervioso. Él responde que está pasando un mal día con su esposa. En otra escena se muestra a una mujer que aparentemente es Amy. Narra que está perdiendo la cordura y que ha conocido a alguien. Luego, aparece el hombre del bar quien se le acerca e inicia una conversación, haciendo bromas sobre las personas a su alrededor. Amy le dice que prefiere a los hombres ingeniosos y no los simples. Al preguntarle qué tipo de hombre es, él responde que es alguien sencillo de Missouri. A continuación, ambos se presentan y comparten una conversación amena. Más adelante suben juntos a un ascensor, donde continúan hablando sobre sus empleos. Él escribe para una revista masculina y ella también es escritora. Luego se dirigen a una pastelería donde se transporta azúcar. Él se acerca y le dice que no se puede desperdiciar una tormenta de azúcar sin un beso. Le acaricia los labios para quitarle el azúcar y la besa. Después de este momento, ambos disfrutan de su intimidad en la cama. De vuelta en el bar, la mujer le pregunta si Amy participará en uno de esos juegos. Él responde afirmativamente y comienza a describir los regalos que han intercambiado a lo largo de los años, como parte de su historia juntos. De pronto, Nick recibe una llamada en el bar. Se dirige rápidamente a su casa, donde lo recibe su gato. Al entrar, nota algo extraño. La puerta está abierta y al avanzar hacia la sala, encuentra una mesa rota. Inquieto, comienza a llamar a Amy a gritos. Minutos después, contacta a la policía. Pronto llegan la detective Rhonda y un oficial. Nick les explica que no sabe dónde está su esposa. Rhonda le formula preguntas sobre la relación que mantenían. Al comenzar la investigación, observa que un vestido ha sido planchado, con la plancha aún conectada. En la cocina detecta manchas de sangre y en la oficina de Amy descubre diplomas en psicología, así como referencias a un personaje literario. Posteriormente se muestra a alguien escribiendo un libro, refiriéndose a la maldita Amy y su boda. Luego, el relato nos traslada nuevamente al pasado, donde Amy y Nick conversan. Amy le cuenta detalles sobre sus libros y su vida personal, señalando que en ellos hay muchas exageraciones. En realidad, sus padres moldearon y exageraron su historia. Amy se encuentra sentada a la mesa con algunas personas que, con cierta incomodidad, ya que están diciéndole que su personaje se casará antes que ella. De pronto, aparece Nick, se le acerca y afirma que está allí por motivos periodísticos. Empieza a interrogarla acerca de su relación y lo que tienen en común. Luego le lanza una pregunta directa. ¿Es cierto que no tiene esposo? Amy asiente. Entonces, Nick abre su libreta y revela un anillo. Paralelamente, Nick es sometido a un interrogatorio en la comisaría. La detective le informa que se abrirá formalmente una investigación por desaparición. Le hace varias preguntas sobre Amy, pero él responde con evasivas, sin saber realmente a qué se dedica, si tiene amistades o siquiera qué tipo de sangre posee. La detective le consulta si ya ha informado a los padres de Amy. Él responde que no. En ese momento, observa a otra oficial junto al padre de Amy. Ella le comunica que el hombre había escapado y fue encontrado deambulando en la calle. Nick lo acompaña de regreso al asilo. Mientras tanto, Amy continúa escribiendo. Relata que muchas personas advertían que el matrimonio requiere esfuerzo, pero que para ella y Nick no era difícil. En casa de la hermana de Nick, él se prepara para dormir. Ella le pregunta por el interrogatorio sobre Amy y comenta que todo parece muy extraño, pues Amy siempre ha atraído el drama. A la mañana siguiente, la detective y su equipo llegan a casa de Nick para continuar con las investigaciones. Son interrumpidos por una mujer que se presenta como Noelle, la mejor amiga de Amy, claramente preocupada por su desaparición, lo cual sorprende a la detective. Durante la inspección, los oficiales notan que la mancha de sangre en la cocina resulta sospechosa. Más tarde, le comunican a la detective que han encontrado algo más, una carta con el título Pista 1. Nick se alista para reunirse con sus suegros, quienes se preparan para una audiencia relacionada con la desaparición de Amy. Durante la conferencia de prensa, Nick toma la palabra brevemente, pide que cualquier persona con información se comunique y se retira de inmediato. Sus suegros, en cambio, muestran mayor preocupación. Anuncian la creación de una página web y líneas telefónicas para recibir datos sobre el paradero de su hija. Más tarde, los padres de Amy proporcionan información sobre sus exparejas. Nick reconoce a uno, pero del otro no tenía conocimiento. Una vez que se marchan, la detective le muestra la carta encontrada.
Nick explica que es parte de un juego que Amy solía organizar en sus aniversarios, dejándole pistas por descubrir. Con esta idea en mente, Nick acude a su antigua oficina, donde cree que podría estar la segunda pista. La detective observa a lo lejos ropa interior femenina y comenta con ironía la coincidencia del lugar. Más tarde, ya de noche, acude a una casa donde encuentra lo que parece ser la tercera pista. La policía y la detective llegan poco después. Ella sugiere que tal vez esa sea, en realidad, la pista 2, aunque Nick lo niega. Tras el desconcierto, regresa a su casa. En un recuerdo del pasado, Amy escribe sobre la fortaleza de su matrimonio. En ese momento se encuentra con Nick y le pide que le prometa que no serán como esas parejas donde las esposas tratan a sus maridos como simios entrenados, a quienes deben premiar por cada acción. Nick, preocupado, le comenta que cree que lo despedirán. Amy lo tranquiliza diciéndole que, mientras se tengan el uno al otro, todo estará bien. Luego le comunica que, debido a la quiebra de sus padres, tomarán parte de su fideicomiso. Nick reacciona con sorpresa y cierto enfado. En otra escena, Amy y Nick discuten en casa. Él le reprocha que se moleste con él por comprar algunos videojuegos, mientras que a sus padres no les dice nada, a pesar de haberles quitado dinero. Ya en el presente es 7 de julio y Amy lleva desaparecida 2 días. Nick asiste a una reunión comunitaria organizada para su búsqueda. Saluda a las personas presentes, pero su actitud despreocupada es notoria. Tanto los padres de Amy como los oficiales lo perciben con recelo. La detective le pregunta si conoce a Noelle, la mejor amiga de Amy. Nick responde que no. Poco después, al salir del lugar, una mujer se le acerca, se presenta como Shona y le pide tomarse una foto con él. Nick accede y sonríe para la cámara, pero acto seguido le exige de forma grosera que borre la imagen. Más tarde se encuentra nuevamente con su hermana, quien le comenta que la madre de Amy parece molesta. Nick se dirige hacia ella y le dice que lo ha notado. Ella le responde que parece más una cuestión de protagonismo, como si todo girara en torno a quien llama más la atención. Nick señala que su comportamiento de generosidad se debe a su propia madre. En la televisión, los noticieros comienzan a presentar a Nick como el principal sospechoso por la desaparición de su esposa. Su hermana, al ver la noticia, le pide que le diga la verdad, pues lo nota muy extraño. Nick le responde que lo que ocurre es que se siente observado y presionado por la investigación. Ambos recuerdan cómo, en el pasado, su madre solía resolver cualquier situación complicada. Nuevamente en el pasado se muestra la mudanza de Amy y Nick a Missouri. El motivo: la madre de Nick ha sido diagnosticada con cáncer. Amy expresa que no le molesta el cambio, pero le habría gustado que al menos lo consultara con ella. Nick se muestra alegre, aunque duda si su felicidad se debe también a la compañía de Amy. De regreso al presente, Nick recibe un mensaje de texto donde alguien le dice que está afuera. Al salir no ve a nadie. Regresa al interior y de pronto una mujer entra. Se trata de una joven que se muestra afectuosa, diciendo que ha estado muy preocupada por él. Ambos comienzan a besarse. Nick, inquieto, le pregunta si le ha contado a alguien sobre su relación o si dejó ropa interior en su oficina. Ella responde con desconcierto, afirmando que no lo sabe. Regresando al pasado, se revela que la madre de Nick falleció, hecho que marcó un punto de quiebre en su matrimonio. La relación con Amy comenzó a deteriorarse rápidamente. Ella le reprochó que solo la utilizaba para el sexo y que había adquirido un bar usando su fideicomiso, transformándola en el tipo de mujer de la que solía burlarse. Durante una conversación tensa, Amy le sugiere que quizá ha llegado el momento de considerar un hijo. Nick le responde que tener un hijo no es un pasatiempo y le lanza una pregunta directa, si acaso es de esas mujeres que creen que un hijo puede salvar un matrimonio. La discusión escala hasta el punto en que Nick la empuja al suelo. Esa misma noche, la detective y el oficial llegan a una zona marginal, donde varias personas parecen estar bajo efectos de drogas. La detective se aproxima a uno de los presentes y le muestra una fotografía de Amy, preguntando si la ha visto. El hombre admite que sí y revela que ella estuvo allí preguntando por un arma. En otro momento, Amy escribe confesando que ha comenzado a pensar en comprar un arma. Se siente paranoica, loca y afirma que Nick ya no la ama, que solo se interesa por el bar. Considera que dormiría más tranquila si tuviera un arma consigo. A la mañana siguiente, el 8 de julio, Nick se encuentra con su amante. Mientras la ayuda a vestirse, le dice que debe irse antes de que su hermana se despierte. Sin embargo, su hermana ve lo que ha pasado, lo enfrenta, gritándole y llamándolo estúpido e idiota por haberla engañado. Nick confiesa que lleva 1 año y medio con ella y además fue una de sus estudiantes. Nick intenta justificarse diciendo que Amy lo hacía sentir miserable. Su hermana, al enterarse del asunto, le advierte que si lo descubren estará perdido. Nick le confiesa que la detective encontró ropa interior en su oficina, posiblemente de Andy, su amante, aunque no está segura. La hermana le recrimina duramente y le recuerda que en los noticieros ya lo están destrozando. En uno de esos programas aparece una presentadora que introduce a Tanner, un reconocido abogado. Más tarde, en su casa, Nick observa los daños y
y cambios producto de la investigación policial. En la oficina, un oficial le reprocha a la detective que aún no arresten a Nick, convencido de que es el asesino. Sin embargo, ella responde que sigue en proceso de investigación y que no tomará decisiones apresuradas. Por la noche, Nick asiste a una vigilia en honor a Amy, rodeado de seguidores y personas preocupadas por el caso. Allí también se encuentran sus suegros. Nick toma el micrófono y con voz solemne implora a quien tenga información que la comparta. Asegura no tener nada que ocultar. De pronto, irrumpe Noelle, la mejor amiga de Amy, gritando con vehemencia: ¿Qué le hiciste a tu esposa embarazada? La acusación toma por sorpresa a todos. Nick, visiblemente nervioso, queda paralizado mientras los presentes reaccionan con asombro ante la revelación. Nick logra escapar a bordo de una patrulla y se dirige a su casa junto con la detective. Al llegar, él insiste en que no conoce a Noelle, pero la detective le muestra fotografías en las que se ve a Amy y Noelle juntas en diversas ocasiones, evidenciando una clara cercanía entre ambas. Acto seguido, vuelve a interrogarlo sobre las discusiones recientes en el matrimonio, señalando que en sus cuentas bancarias aparecen compras costosas y que, además, el seguro de vida de Amy había sido incrementado recientemente. En ese momento reciben una llamada. Les informan que Amy estuvo embarazada. Nick, visiblemente molesto, corta la conversación y declara que no volverá a hablar sin un abogado. Más tarde, la hermana, alarmada, le exige que le diga la verdad. Ambos discuten brevemente sobre el tema de los hijos. Nick confiesa que sí deseaba tener un bebé con Amy, pero ella no compartía ese deseo. La hermana, confundida y dolida, le expresa su cariño, pero le insiste en que debe decir la verdad. Durante la noche, el oficial y la detective se encuentran en la casa del padre de Nick, preguntándose qué hizo exactamente Nick la noche de la desaparición. Al mismo tiempo, Nick busca la tercera pista del juego. La detective, mientras investiga, descubre una máquina oculta de donde extrae un libro que resulta ser el diario personal de Amy. Nick finalmente llega al lugar indicado por las pistas, una habitación repleta de videojuegos. En el centro se encuentra una caja de regalo. La voz de Amy comienza a narrar, afirmando que ahora finalmente es feliz porque está muerta. La escena retrocede al 5 de julio por la mañana. Amy conduce un automóvil y revela su versión de los hechos. Dice que Nick le arrebató todo: su felicidad, su dignidad, su esperanza y su dinero. Asegura que eso es un crimen y que el castigo debe ser proporcional. Fingir su propia muerte, afirma, requiere esfuerzo. Comienza por hacerse amiga de una vecina ingenua, escucha detalles de su vida sin levantar sospechas y poco a poco, con su ayuda, crea una crisis financiera. Aprovechando esa confianza, logra incrementar su seguro de vida, compra un auto para escapar y construye una imagen que hará que el mundo lamente su pérdida. Luego revela uno de sus movimientos más impactantes. Como sabía que todos aman a las mujeres embarazadas, decidió fingir un embarazo. Para ello, invitó a su amiga embarazada, le ofreció grandes cantidades de limonada, robó una muestra de su orina y la usó para simular el embarazo en su expediente médico. Amy continúa explicando cómo planeó todo para el día del supuesto secuestro. Su intención era que Nick comenzara el día montando la escena del crimen, con sangre derramada, pero mal limpiada, como él lo haría. Si todo salía bien, el mundo odiaría a Nick por haber asesinado a su esposa embarazada. Luego, Amy planeaba acabar con su vida, arrojándose al agua con un puñado de píldoras desde un río, para después asegurarse de que Nick también muriera, condenado por un crimen que jamás cometió. Amy revela que Nick no amaba a quien ella era realmente, sino a la versión que fingía ser, la chica cool, esa mujer que hace todo por su hombre, que no exige, que siempre está dispuesta. Desde que lo conoció, se propuso ser esa mujer para él, se adaptó, se moldeó, y aunque Nick extrajo de ella aspectos como la alegría o el sentido del humor, fue ella quien lo volvió más inteligente y astuto. Amy moldeó al hombre de sus sueños, aunque al final él la traicionó. Mientras tanto, se muestra cómo Amy lleva a cabo su plan con meticulosa precisión. Se cambia el peinado, transforma su aspecto, cambia el dinero y alquila una habitación. Cuida cada detalle de su estadía. En una escena inquietante, mientras se cepilla los dientes, saca un martillo y sin dudarlo se golpea el rostro, provocándose un gran moretón. En paralelo, Nick va a casa de su hermana y la lleva al lugar donde ha encontrado todas las compras sospechosas. Abren la caja de regalo ubicada al centro del cuarto. Contiene dos muñecos de aspecto siniestro. La pista menciona algo sobre río arriba, lo que Nick interpreta como una referencia a prisión el 6 de julio. Amy decide salir de su habitación. Se encuentra con una vecina que la saluda con amabilidad, pero Amy la trata con frialdad. Al día siguiente, el 7 de julio, Amy accede a una sala con ordenadores y busca a la reportera del caso. Observa con atención el video de la entrevista en la que Nick aparece sonriendo. El 8 de julio, Amy se muestra más relajada. Su vecina se le acerca de nuevo y le pregunta de dónde es. Amy responde que es de Nueva Orleans. La mujer nota el moretón en su rostro y le comenta que, al parecer, comparten el mismo gusto por los hombres difíciles. Le advierte que no debe permitir ese tipo de maltrato. Al preguntarle qué ocurrió, Amy le responde que fue al bar donde trabajaba y que salió con un joven. Luego le relata con cierto resentimiento que la noche en que lo conoció estuvieron en un lugar lleno de azúcar donde él le acarició los labios, del mismo modo en que lo hizo con esa joven.
El 9 de julio, Nick viaja para encontrar al abogado Tanner, el mismo que había visto en televisión. Le cuenta todo lo sucedido. Tanner, con una sonrisa, le asegura que lo defenderá, le expone su estrategia, manipularán todo para exponer el verdadero rostro de Amy, pero necesitarán más testigos. Con ese propósito, Nick se reúne con Tommy, un exnovio de Amy, en un bar. Tommy le cuenta que Amy lo acusó falsamente de violación. Un día, ella le pidió tener relaciones sexuales. Él aceptó, pero al día siguiente la policía apareció. Amy tenía marcas en el cuerpo y lo denunció, lo que casi destruyó su vida. Por otro lado, Amy y su vecina observan las noticias. En el noticiero aparece una entrevista a Noel, quien ahora se pronuncia en favor de Amy. La vecina, al ver el reportaje, comenta que Amy le parece una bruja adinerada y extremadamente engreída. Amy abandona la casa de su vecina y llama a la policía para denunciar una supuesta actividad sospechosa en el cobertizo de Margot, la hermana de Nick. Por su parte, Nick visita a otro exnovio de Amy, llamado Collins. Le pregunta por qué terminaron, ya que Amy le había dicho que Collins perdió la cabeza, la acosó y la amenazó. Collins, incómodo, le responde que su esposa está desaparecida y lo primero que hace es venir a buscarlo a él. Nick insiste en que solo desea saber si hay otra versión de la historia, pero Collins, molesto, le cierra la puerta en la cara. Mientras tanto, en la oficina de policía, el oficial le pide a la detective que deje de leer el diario de Amy, pero ella continúa investigando algunas incongruencias que no terminan de encajar. A la mañana siguiente, Tanner llega a casa de Margot, donde Nick lo recibe y le explica cómo Amy organizó todo a través de una serie de pistas. Sin embargo, aún falta una que no han descubierto, la relacionada con la casa de su padre. Ambos se dirigen al lugar, pero descubren que está acordonado con cinta de seguridad. Tanner sugiere que deben informar a la policía sobre Andy, la amante de Nick. Agrega que la única forma de revertir todo es encontrar a Amy. Le pregunta a Nick si tiene idea de dónde podría estar, pero él dice no saberlo. Mientras tanto, Amy aparece en un campo de golf, compartiendo tiempo con sus nuevos vecinos. Su lenguaje corporal sugiere una relación íntima entre ella y uno de ellos. Durante la partida, Amy confiesa que en su momento pensó en suicidarse por culpa de su ex, pero luego se preguntó ¿por qué debía morir ella si no era la culpable? Al insertar la pelota en el hoyo, salta emocionada, pero accidentalmente deja caer su cangurera, revelando el dinero escondido. Los vecinos observan con mucho interés. El 11 de julio, en casa de Margot, se encuentran Nick, Tanner y ella. Tanner propone que Nick dé una entrevista con Sharon, la periodista, y que allí confiese su relación con Andy. Nick se opone, cree que será una pésima idea y que todos lo odiarán. Tanner le responde que es cierto, pero que el arrepentimiento público generará simpatía y podría ganarse al público. En paralelo, Amy limpia su habitación cuando su vecina llama a la puerta. Sin esperar invitación, entra abruptamente y comienza a registrar el lugar, buscando el dinero. Le dice a Amy que no cree nada de lo que ha contado. En un forcejeo logra arrebatarle la cangurera con el dinero. El 12 de julio, Tanner prepara a Nick para su entrevista con Sharon. Le da indicaciones precisas sobre qué decir, cómo referirse a su madre, qué palabras exactas usar y cuál debe ser su lenguaje corporal durante la transmisión. Mientras tanto, Amy acude a un bar donde se encuentra con Collins. Con lágrimas en los ojos, le dice que Nick intentó matarla, que perdió al bebé y que ahora vive con miedo constante. Conmovido, le confiesa que Nick ya había ido a buscarlo. Le ofrece quedarse en su casa si así lo desea. Sharon saluda a Nick con cortesía y le pregunta si está listo. Un asistente se le acerca y le muestra su teléfono. Al ver la pantalla, Sharon queda visiblemente sorprendida. En ese momento, Andy aparece junto a los padres de Amy. Con voz temblorosa confiesa que mantuvo una relación con Nick, pero declara no creer que él haya asesinado a Amy. Pide disculpas públicas por lo ocurrido. Sharon y su equipo observan con atención las palabras de Andy. Tanner se acerca a Nick y le dice que ya no pueden continuar con la entrevista, que todo se ha salido de control. Sin embargo, Nick le pide que confíe en él. Mientras tanto, por la noche, Amy llega junto a Collins a su casa. Él le da un recorrido por la vivienda. Le asegura que hay cámaras de seguridad por todos lados y que está completamente a salvo. Al día siguiente, el 13 de julio, Amy explora la casa de Collins. Observa las cámaras con inquietud. Cuando Collins aparece sin avisar, ella le ruega que no entre de esa forma, pues le resulta muy difícil. Asegura que Nick la tenía completamente controlada. Collins, con tono comprensivo, dice saber lo que siente. En paralelo, tanto Margot y Nick como Amy y Collins observan la entrevista en la televisión. En ella, Nick se confiesa ante el país, admite haber sido un mal esposo para una buena mujer, mira a la cámara y le dirige unas palabras directamente a ella. Le dice que la ama, que es la mejor persona que ha conocido, que vuelva a casa. Margot, impresionada, afirma que la entrevista ha hecho que cambien los votos de opinión pública a favor de su hermano. Sin embargo, en ese mismo instante la policía irrumpe en la casa. La detective anuncia que tienen una orden para registrar el cobertizo. Nick le pide a
Margot que llame a Tanner, pero es demasiado tarde. Ella es arrestada. Al abrir el cobertizo, los oficiales encuentran las compras que coinciden con los indicios de la escena del crimen. La detective se acerca a Nick y con pesar le confiesa que tenía esperanzas puestas en él. Simultáneamente, en la casa de Collins, este le dice a Amy que ya ha esperado lo suficiente. Le pide que olvide a Nick y que lo deje atrás. Amy, fingiendo comprensión, le responde que entiende, pero que lleva tanto tiempo siendo maltratada que ha olvidado cómo comportarse. Collins le anuncia que se mudará con ella al día siguiente. Mientras tanto, en la sala de interrogatorio, la detective le presenta nuevas pruebas a Nick. Ha encontrado el diario de Amy, donde ella escribió sobre su vida y sus pensamientos más oscuros. Además, muestra el mango que faltaba en los muñecos hallados anteriormente. Le revela que fue recuperado el primer día en la chimenea y que, aunque el fuego intentó borrarlo, no pudo eliminar las pruebas. Contenía rastros de sangre de Amy. Con expresión seria, la detective concluye que no hay más opción y le comunica formalmente que queda arrestado. El 26 de julio, Amy desayuna con Collins. Durante la despedida lo besa y luego lo muerde con intención. Acto seguido le arranca la camisa, lo despeina. Después de que él se va, Amy toma unas cintas y se ata los tobillos, mancha su pijama con vino entre las piernas y arrastrándose monta una escena frente a las cámaras, llorando y simulando dolor. Simultáneamente Nick y Margot son liberados de la cárcel. Al salir son rodeados violentamente por reporteros. El 3 de agosto Amy está en el baño, se ata con cuerdas provocándose marcas en las muñecas. Luego destapa una botella e introduce su contenido en su cuerpo, preparando su siguiente maniobra. Cuando Collins regresa, Amy lo recibe con aparente afecto. En el dormitorio comienzan a tener relaciones sexuales. Ella le pide que sea rudo. En medio del acto, Amy alza el brazo y extrae una navaja con la que le corta el cuello, bañándose en su sangre. El 4 de agosto, Nick se despierta sobresaltado por ruidos en el exterior. Al mirar por la ventana ve que un automóvil se detiene. Es Amy quien, completamente ensangrentada, corre hacia él desconsolada y se desmaya en sus brazos. En el hospital, el médico le informa a Nick que Amy ha sido violada. Junto a él está la detective, quien le pregunta qué opina al respecto. Nick responde con evidente incredulidad que todo es una completa idiotez. En la sala de interrogatorios, Amy da su versión ante los oficiales. Uno de ellos le pregunta qué ocurrió. Amy dice que Collins la había estado acosando desde la preparatoria. Asegura que respondía a sus cartas solo para calmarlo, pero que un día apareció en su casa, la atacó y la llevó a su propiedad del lago. Describe cómo intentó defenderse con un palo y escapar. La detective la interrumpe señalando que el supuesto palo era en realidad parte de unos muñecos. Amy lo confirma y continúa. La detective vuelve a interrumpir, cuestionando por qué el objeto lo tenía Collins. Amy responde que lo tomó durante el forcejeo. Sigue relatando que él la ató a la cama y la mantuvo cautiva. La detective vuelve a intervenir mencionando el tema del cobertizo. El ambiente se vuelve tenso. Los demás oficiales miran con desaprobación a la detective por su insistencia. Amy, fingiendo estar afectada, dice que no puede continuar. En el trayecto hacia su hogar, Nick y Amy son escoltados por la policía. Los reporteros los reciben con aplausos y cámaras en alto. Ya en la casa, Nick le exige a Amy que mantenga la fachada. Amy lo invita a subir desnudo para evitar los micrófonos. Ya en la habitación, Nick le reclama que ha asesinado a un hombre y que piensa dejarla. Amy, serena, le recuerda lo que ha sucedido, insinuando que ahora está atrapado. Esa noche, Amy se acuesta en su cama. Nick se retira a dormir en otro cuarto. En otro lugar se muestra a Amy firmando autógrafos en una conferencia, rodeada de niñas que la admiran. El 9 de agosto, Nick se reúne con Margot, Tanner y la detective. Tanner les comunica que ha terminado su trabajo y se retira del caso. Nick le ruega a la detective que actúe, pero ella responde que el caso ha sido cerrado. El 5 de septiembre, Nick baja al primer piso y observa, a través de la ventana, que un grupo numeroso de reporteros continúa apostado frente a su casa. Amy lo encuentra despierto. Él le dice que no puede dormir. Ella se le acerca suavemente y le ofrece llevarlo a la cama. Le recuerda que él puede dormir con ella si lo desea. El 23 de septiembre, Nick se mira al espejo y repite en voz baja que su esposa es una farsa. Mientras tanto, Amy lo llama desde la cocina para desayunar. Durante la comida, le exige que confiese que fue él quien usó las tarjetas, dejó las compras en casa de Margot y quien la empujó. Ese día, una periodista visita su hogar. Nick, aún molesto, le reprocha que habló mal de él en su programa anterior. Esta se justifica, alegando que simplemente siguió el curso de la historia. Luego, Nick se dirige hacia Amy, quien le entrega un pequeño paquete. Es una prueba de embarazo. Nick, confundido y furioso, le dice que no la ha tocado desde su regreso. Nick le dice que va a abandonarla. Amy, sin alterarse, le asegura que su hijo le odiará por ello. Nick pierde la compostura y la empuja, insultándola con rabia. Amy le recuerda que no se rendirá, que mató por él. En una escena íntima y dolorosa, Margot conversa con Nick entre lágrimas. Le ruega que deje a Amy, que se libere de esa prisión emocional.
Nick, con voz baja, le dice que no puede hacerlo, que si se va no obtendrá la custodia del bebé. Finalmente le pide que lo apoye. La historia culmina con una imagen pública de Nick y Amy donde aparecen juntos en una entrevista televisada. Frente a las cámaras, sonrientes anuncian que están esperando un bebé. Y así termina esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.